Aquí, nadie camina solo. Familias reales. Fe real. Esperanza diaria. Familias de fe. Un espacio para creer, sanar y crecer juntos. Hay momentos en la vida en los que no solo duele lo que pasó, duele más sentir que nadie lo vio, que nadie lo entendió, que nadie estuvo ahí para decir, eso no estuvo bien. Porque cuando somos heridos, no solo buscamos justicia, buscamos también que alguien valide nuestro dolor, que alguien diga, sí, eso fue injusto. Así es. ¿Verdad? Qué bueno que alguien Sí. nos diga algo así. Y cuando ese alguien no aparece, empezamos a buscar cómo defendernos a nosotros mismos. Hoy queremos hablarte de algo que puede cambiar esa búsqueda para siempre. ¿Qué pasa cuando entiendes que también Dios lo vio? Eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy en Familias de Fe. Bienvenido a este espacio diseñado para fortalecer tu hogar con la palabra de Dios. Vivimos en un mundo donde reaccionar es automático, Eso es Tony así. y amigos, ¿verdad? Como decimos comúnmente, disparar de la baqueta, ¿verdad? Reaccionamos inmediatamente. Alguien dice algo que nos lastima y ya estamos pensando en qué le vamos a decir, en cómo nos vamos a defender. Ya estamos pensando en qué vamos a responder. Ya estamos buscando tener la razón. Y eso no está mal, querer justicia, amigos, ¿sabe? Es humano. Eso es natural. Y fíjate, Dios puso en nosotros, los seres humanos, la necesidad de ser justos, ese sentido de justicia, claro, ¿verdad? que sí. El problema es cuando dejamos que esa búsqueda nos consuma. Cuando empezamos a pelear batallas que no nos tocan, qué difícil es. Eso es difícil. O que simplemente no podemos ganarla por nuestra cuenta. Hay una frase que nos llegó mucho, nos marcó al preparar este mensaje. Escuchen bien. La persona que necesita defenderse constantemente vive en un estado de guerra permanente. Wow, lo voy a decir otra vez. La persona que necesita defenderse constantemente vive en un estado de guerra permanente. Y nadie puede tener paz, ¿verdad? No. Vivir en paz cuando estás en un estado de guerra todo el tiempo. Porque en ese intento de tener la razón, muchas veces perdemos lo más valioso, y es nuestra paz. Y cuando perdemos nuestra paz, ¿sabes qué, amigo? Perdemos el gozo. Eso es así. Y cuando perdemos el gozo, perdemos la fuerza de continuar. Claro que ya sí. La resiliencia se va a pique. Ya no tiene fuerza para seguir. ¿Cuántas veces has terminado una discusión que tú crees que has ganado, verdad? Ajá. Ganando. Pero entonces te sientes vacío por dentro y dices, pero sí expuse mi punto y gané. ¿Cuántas veces has demostrado ese punto, pero perdiste la relación con la persona con la que estabas discutiendo? Así es. Ganar no siempre es una victoria. Dice que a veces perdiendo se gana. Eso es así. Pero por más que quieras enfrentarlo, a veces es mejor dejar que Dios nos defienda. Amén. Y claro qué difícil sí. es. Pero porque sabes que Él lo vio. Él no se le pasa nada en esta tierra. Eso es así. Y Él sabe exactamente cómo actuar en el momento que tiene que actuar y en la manera exacta en que debe actuar, porque Él lo sabe todo. Y hay un verso que nos habla exactamente de eso que tú estás diciendo, Tony. Isaías 49:25. Oigan cómo dice. Antes que diga, ¿quién era que decía eso? Que tú dices siempre. De Isaías 49:25, 49:25. mi papá. Así es. Mi papá siempre me decía este versículo cuando yo estaba pasando por momentos difíciles. Por eso siempre está muy cercano a mi corazón. Oigan cómo dice. Pero así dice el Señor. Sí, al cautivo será quitado del poderoso
y el botín del terrible será rescatado. Yo defenderé tu causa y salvaré a tus hijos. Qué cosa maravillosa. Fíjate en algo, no dice, tú te tienes que defender, tú te defiendes, no es así, dice, yo defenderé tu causa. Tenemos un defensor. Claro que sí, hay una enorme diferencia entre esas dos frases. Una te pone en el centro a ti, yo me voy a defender, te pone en el centro de la batalla. La otra, yo defenderé tu causa, le da el control a quien ya ganó. Eso es maravilloso. Amén, así es. Y sabes que no es el único lugar en la Escritura donde vemos esto. El apóstol Pablo en Romanos 12:19 escribe algo que va en contra de todo instinto humano. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza. Amén. Y yo pagaré. ¿Y quién lo dice? El Señor. Amén, eso es así. Dejar lugar a la ira de Dios, eso significa, hey, please, échese un ladito, muévase, ¿verdad? Para entonces sea Él el que va a tomar el control. Amén. Para Él poder entrar. Cuando tú te sales del camino, es un camino de una sola vía. Y cuando tú te estás desde el camino, entonces entra el Señor. Eso es así. Y hay un versículo más, Tori, amigos, que podemos compartir de esto mismo que estamos hablando. Se encuentra en Salmo 37, 5 al 6. Y este es David que nos habla. David, que tuvo suficientes razones para defenderse a sí mismo porque tenía a Saúl que estaba buscándolo para matarlo. Detrás de él. Imagínate tú. Y escribe algo que debió haber sido bien difícil para él aprender. Oigan cómo dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Qué maravilloso este versículo. Excelente. Inclusive, Salmo 37:5 está en mi top 5 de los versículos favoritos, ¿verdad? A mí me gusta la versión que dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. David sabía lo que era ser malentendido. David sabía lo que era ser perseguido. David sabía lo que era tergiversar lo que él había dicho o lo que le correspondía hacer. Porque él había servido fielmente al rey, pero el rey, ¿qué quería hacer? Mire, matarlo porque era el sucesor, ¿verdad? Pero en lugar de contraatacar, ¿qué hizo él? Aprendió a confiar en Dios. En que Dios sacaría su justicia a la luz. ¿Y sabes qué? Así fue que pasó, así se hizo. Claro que sí, confiar no es fácil, amigos. No. Eso es algo que toma tiempo, pero transforma el corazón. La confianza en Dios, mira este pensamiento, no es pasividad. No es que soy un tonto, no es que no sé qué voy a hacer. No es resignación. Es la decisión activa de poner en sus manos, en la de Dios, lo que no podemos controlar y dejar que Él sea Dios. Amén, wow. Amén. Ahora, mis amigos, hay una historia, ¿verdad? Aquí que nos llegó. Cambiamos el nombre, le vamos a poner Marcos, ¿verdad? Marcos llevaba 14 años trabajando para una empresa a la que le gustaba su trabajo, ¿verdad? Desde el primer día llegó con el deseo de hacerlo bien, de dar siempre el máximo, se quedaba más tiempo, hacía cosas que no le pedían y siempre dando el máximo, llegaba temprano, la milla extra, ¿verdad? Y muchas veces lo hacía sin que nadie lo notara. Pero dice que hacía 2 años algo cambió, hacía 2 años atrás algo cambió. Llegó un nuevo supervisor, como muchas veces pasa, ¿verdad? Y desde el primer momento, ¿verdad? Marcos empezó a sentir que algo estaba medio extraño, ¿verdad? Sus ideas eran ignoradas, cuanto antes eran tomadas en cuenta, ¿verdad? Así es. Eran ignoradas en las reuniones y después, semanas más tarde, aparecían las mismas ideas como que las decían otros compañeros de trabajo, ¿verdad? Como que eran de otra persona. Sus logros no eran reconocidos y cuando hubo un error en el equipo, aunque no fue Marcos el que lo cometió,
fue él el que quedó señalado ante los demás. Dice que, y Marcos nos cuenta que lo más doloroso no fue la injusticia en sí mismo, sino lo que empezó a pasarle a él en su interior. Dice que llegaba molesto, llegaba bien molesto a su casa, discutía con su esposa por cosas que antes no discutían, se alejaba de sus hijos porque no tenía mente para poder compartir con ellos como lo hacía antes. Dice que la rabia que sentía en la oficina le estaba pagando su familia. Wow. Y eso es algo que pasa más común de lo que nosotros podríamos pensar, ¿verdad? Muchas veces esas molestias que traemos del trabajo inciden, ¿verdad?, en nuestra vida de familia, aun cuando nosotros no querramos. Así que él se cansó de la situación y dijo, voy a tomar, como decimos a veces, el toro por los cuernos. Voy a tomar el asunto en mis manos. ¿Y qué hizo? Pues preparó un correo electrónico, ¿verdad?, detallado a los directivos de la empresa. Tenía toda la información, los días, lo que había pasado, cada fecha, cada injusticia, cada testigo, y estaba listo para enviar ese correo que él entendía que era lo que él tenía que hacer. Claro que sí, para que entonces entendieran lo que le estaban haciendo a él, ¿verdad? Para que todos supieran la verdad. Esa noche, antes de presionar el enviar o el send, ¿verdad?, su esposa le preguntó algo que le detuvo en seco. ¿Y qué fue lo que le preguntó? ¿Ya oraste por eso? Tremenda pregunta. No por venganza, sino de verdad. ¿Le pediste a Dios que se encargara? Dice que Marcos nos contó que en ese momento algo pasó por su mente. Porque la respuesta honesta era no. Había orado pidiendo fuerzas para pelear. Miren esto. Pero no para que soltarle al Señor el problema. No para poner en las manos del Señor esa batalla. ¿Y qué pasó esa noche? Pues esa noche Marcos no envió el correo electrónico, no lo hizo. Cerró su computadora, se arrodilló junto a su esposa y oraron juntos. No por lo que había orado antes, como tú mencionaste, no porque el supervisor lo votaran o cayera, no porque a él lo ascendieran. Oraron por algo mucho más difícil. Él dijo, Señor, tú lo viste todo. Y yo voy a confiar en que tú vas a actuar. Yo me hago a un lado. Y qué difícil es eso. Qué difícil es hacerse a un lado cuando tú entiendes que tienes la razón. Así es. Pero ¿saben qué? La historia de Marcos no termina ahí. No pasó una semana, no pasaron 2 semanas, no pasó un mes, ni pasaron 2 meses. 3 meses después, sin que Marcos hiciera nada, sin enviar el correo, sin dar una queja más, sin ninguna campaña para desacreditar todo lo que había pasado. Claro. La empresa hizo una auditoría interna, de esas que hacen rutinariamente las empresas. Y en ese proceso salieron a relucir una serie de irregularidades que ese supervisor estaba ocultando. Irregularidades que nada tenían que ver con Marcos, pero que revelaron el patrón de conducta que ya había afectado no solo a Marcos, sino a otros empleados también como Marcos. ¿Y saben qué? ¿Saben qué pasó? Eso mismo. El supervisor fue hasta la vista, baby, removido de su puesto. Eso es así. Y Marcos nos dice que lo más extraordinario no fue eso, aunque eso sí fue extraordinario, sino que el milagro más grande es el cambio que hubo en su hogar. Amén, así es. Durante esos 3 meses de espera, lo que ocurrió con él. Porque al soltar esa batalla que él tenía todos los días, también soltó la amargura. Eso es así. Porque eso nos trae estrés, amargura, que envenenaba su matrimonio y su familia. Eso es así. Volvieron las conversaciones con su esposa, volvieron las noches en familia y sus hijos volvieron a tener al padre al que ellos estaban acostumbrados. Marcos dice que hoy, cuando mira atrás, le da gracias a Dios de que aquella noche no le hubiera apretado el botón de enviar. Porque si lo hubiera enviado, tal vez habría ganado una batalla,
pero habría perdido algo mucho más valioso: la paz de su hogar, la oportunidad de ver a Dios actuar de una manera que él jamás hubiera pensado que podía pasar. Y sabes, amigo, lo que acabas de escuchar no es un caso aislado, como bien mencionaba Joyce al principio. Es el tipo de historia que recibimos nosotros constantemente de familias que tomaron la decisión de soltar esa carga y dejársela al Señor, de seguir lo que dice Salmos 37:5, lo que dice Isaías 49:25 y lo que dice Romanos 12:9, ¿verdad? Y vieron a Dios actuar de una manera que jamás imaginaron. ¿Y sabes qué tienen en común todas estas historias? Pues mira, las situaciones no se resolvieron así inmediatamente, milagrosamente. Toman tiempo, pero todas comenzaron con alguien que decidió confiar, aun cuando no entendía cómo se iba a resolver el asunto. Porque sabes que la fe no opera cuando todo está claro. La fe opera precisamente cuando está oscuro. Eso es correcto. Pues quiero decirte, amigo, que si hoy estás cargando algo, puede ser una injusticia, puede ser un malentendido que te sigue doliendo, porque mira que duele los malos entendidos. Quiero que sepas algo. Dios lo vio. No se le escapa nada, amigos, aunque pensemos que sí, y ya está obrando. Amén, amén. Antes de llegar al cierre, queremos dejarte con 3 preguntas para que tú pienses, ¿verdad?, allá en tu casa, allá donde nos estás viendo. No tienes que responderla ahora, solo déjalas trabajar en ti. ¿Ok? Amén. Claro que sí. La primera pregunta. ¿Hay alguna situación en tu vida en la que llevas demasiado tiempo siendo, mira, el juez, el fiscal y el defensor? O sea, todo al mismo tiempo y todavía no has encontrado paz. Yo me imagino que quizás puede ser esa tu situación. Segunda pregunta. ¿Qué pasaría si hoy decidieras soltar esa batalla y confiársela completamente a Dios? No un poco, no, Señor, toma esto y yo resuelvo esta otra, no, sino completamente. Tercera pregunta. ¿A quién en tu familia necesitas liberarle de la presión de que te defienda? Porque a veces hacemos que nuestra familia cargue también el peso, ¿verdad?, de nuestra defensa. Porque en realidad ese no es el rol de ellos. Ese rol le corresponde a Dios. Esas preguntas pueden cambiar la dinámica de tu hogar. Porque cuando una familia aprende a soltar y confiar, entra en una dimensión completamente nueva, en una dimensión de paz como Dios la promete, que nadie te la puede dar en este mundo. Eso ¿verdad que sí? Porque ahora esa paz no viene de lo que tú puedes hacer, no de lo que tú sabes, no de lo que tú eres capaz de ejecutar, sino viene de Dios. Y hoy queremos invitarte a hacer algo concreto. No es solamente filosofar, es algo concreto. No solamente vas a escuchar, sino que vas a actuar. Primero, tómate un momento hoy, cuando estás viendo este programa, ¿verdad? Y escribe en un papel o en tu teléfono el nombre de esa situación, de esa persona, de esa herida que has estado cargando. Y después de escribirla, ora esto: Señor, esto lo pongo en tus manos. Tú lo viste, tú actúas y yo confío. Amén. Y segundo, comparte este episodio quizás con alguna persona que lo necesite, ¿verdad? Que esté pasando por una situación similar de la que hemos estado hablando. Piensa ahora mismo en esa persona. Tal vez es alguien de tu familia, puede ser un amigo, un compañero de trabajo, que esté peleando una batalla que lo está agotando. Envíale este mensaje hoy. Tercero, si tienes un testimonio de cómo Dios te defendió, cómo actuó cuando soltaste eso, queremos también escucharlo. Y aquí va a aparecer nuestro correo electrónico familiasdefemetro@gmail.com, o también nos lo puede enviar por un mensaje de WhatsApp al 470-818-8713. Mira, los dos están aquí, el número de WhatsApp y nuestro correo electrónico. Allí nos puedes compartir con nosotros
tu experiencia. Queremos saber de eso para que otras personas puedan ser beneficiados, ¿verdad que sí? Y tu historia puede ser el próximo testimonio que sea de bendición a muchas personas. Amén, así es. Y si aún no nos sigues en nuestras redes sociales, búscanos como Iglesia Metropolitana de Atlanta. Si aparecemos en Facebook, también en Instagram. Activa las notificaciones para que te llegue, ¿verdad?, cuando en los próximos programas están disponibles y para que no te pierdas ningún episodio de Familias de Fe. También nos encuentras en YouTube como Mira y Vive, tu canal de bendición. Cada vez que nos das un like o me gusta, nos compartes y nos sigues, estás ayudando a que este mensaje pueda llegar a más hogares. Así que no subestimes, un solo like. No. Cada uno cuenta. Claro que sí. Ese gesto simplemente puede cambiar una familia. Claro que sí, todos son importantes. Y quiero cerrar con algo que se quede contigo, ¿verdad? Más allá de cuando termine este episodio. Quiero decirte lo siguiente, en los momentos más oscuros de la vida, cuando sientes que nadie te entiende, cuando parece que el mundo está en tu contra, hay una verdad que no cambia. Dios lo ve. Amén. No desde lejos, no con indiferencia, lo ve con un amor que ya está actuando antes de que tú ni siquiera sepas cómo pedirlo. Amén. Dejar que Dios sea nuestro defensor no es rendirnos, no es ser cobardes. Al contrario, es la decisión más valiente que podemos tomar. Decir, Dios, yo creo que tú eres grande y eres más grande que esta situación, así que yo no puedo, te la suelto, te la suelto a ti. Es decirle a tu corazón, ya no tienes que cargar solo con esa carga. Amén, qué hermoso. Que tu familia sea un hogar donde se practique este tipo de confianza, Amén, ¿verdad que sí? Donde los hijos puedan ver a los padres soltar. Eso es bien importante, que los hijos puedan ver cómo los padres confían en el Señor, ¿verdad? Y que está bien no estar siempre al control. No tenemos que estar siempre al control, amigos. El Señor sí tiene el control. Donde los matrimonios, los cónyuges se recuerdan mutuamente, Dios lo vio. Y donde todos juntos esperan con fe lo que Dios está por hacer. Así que, con amor, desde Familias de Fe, queremos decirte que Dios bendiga cada rincón de tu hogar. Hasta el próximo programa. Bendiciones. Familias de Fe. Creer, sanar, crecer juntos. Suscríbete. Comparte. Mira y vive en Jesús.